Bueno, vamos a hacer una serie de videos en donde voy a repasar los temas que hemos visto de potencial eléctrico con el fin de que ustedes puedan tener un material extra para estudiar para su examen. Bueno, entonces vamos a comenzar de nuevo con potencial eléctrico. Entonces básicamente, como nosotros habíamos discutido en clase, existe una relación entre el potencial eléctrico y algunos temas de mecánica, ¿cierto? Más específicamente, eh, digamos que podemos mirar hacia atrás y pensar en el trabajo realizado por una fuerza para desplazar una carga, perdón, para desplazar una masa entre un punto A y un punto B. Entonces digamos que esta es una trayectoria, o más bien vamos a hacerlo así. Tenemos esta trayectoria que nos lleva del punto A hasta el punto B. Y a través de esa trayectoria nosotros aplicamos una fuerza para desplazar una masa. Entonces la pregunta que nos hacemos es cuál es el trabajo requerido, cuál es el trabajo que debemos de aplicar para desplazar esa masa desde ese punto A hasta ese punto B. Entonces nosotros observamos que el trabajo WAB simplemente es igual a la integral de línea entre A y B de la fuerza producto punto con el diferencial de línea, o lo que es igual la integral entre A y B de la fuerza por el coseno de phi, que es el ángulo entre el diferencial de línea y la fuerza aplicada por la magnitud del diferencial de línea. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros conocemos ya de nuestro curso de mecánica sobre el trabajo aplicado para desplazar esa masa. Ahora, hay varias consecuencias que nosotros debemos de tener en cuenta en el caso de que la fuerza sea conservativa. Entonces podemos decir para una fuerza conservativa se cumple que la fuerza la podemos escribir en últimas como el menos gradiente de una función u, que es una función potencial, y vamos a ver lo siguiente. Entonces, para el caso en que la fuerza sea conservativa, esto es muy importante. Fuerza conservativa. En ese caso, puedo escribir el trabajo de esta forma. Puedo decir trabajo entre A y B va a ser igual a la integral entre A y B, ¿cierto? De, bueno, primero que todo esto es la fuerza producto punto con el diferencial de línea, ¿cierto? Y cuando nosotros hemos hecho esto, entonces básicamente lo que podemos decir es que podemos reemplazar esta condición ahí y nos queda la integral de línea entre A y B del menos gradiente de la función potencial U por diferencial de línea, y utilizando el teorema fundamental del cálculo vectorial, nosotros podemos decir que esto es menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Por lo tanto, esto es la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Entonces, esta es una consecuencia. Esta es una consecuencia de una fuerza conservativa, y nosotros decimos a menudo que esto es igual a menos delta de U. Bueno, ¿esto qué significa en términos mecánicos? Lo que significa
es que cuando nosotros aplicamos un trabajo positivo para desplazar esa masa, realmente ese trabajo o el cambio de energía potencial entre los puntos A y B es negativo, ¿cierto? Entonces lo podemos ver de esta forma. Si WAB es mayor que 0, eso básicamente significa que delta U es necesariamente menor que 0, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver un ejemplo en donde podemos ilustrar esto. Vamos a volver a la mecánica. Entonces pensemos en una cosa, ¿qué significa que delta U sea menor que 0? Significa que esta energía en el punto A es mayor que la energía en el punto B, por lo que nosotros podemos decir que en esta trayectoria que tenemos acá, la energía potencial va a ir disminuyendo, ¿cierto? Acá la energía potencial en A va a ser más grande que la energía potencial en B, por lo tanto la energía potencial disminuye en la dirección del desplazamiento. Ahora vamos a considerar un ejemplo. Esto es un ejemplo clásico de la mecánica y es simplemente el ejemplo de la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Energía potencial gravitacional. Nosotros básicamente tenemos una comprensión de la energía potencial gravitacional, que es una energía que depende de la posición y específicamente depende de la posición sobre el nivel del suelo, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros hemos escrito que la energía potencial gravitacional U se puede escribir como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos, digamos que el siguiente esquema experimental, nosotros tenemos aquí en este punto tenemos una masa M, ¿cierto? Entonces esa masa M, digamos que va a caer bajo el efecto de la gravedad, es decir, va a haber una fuerza que va a ser debida a esta aceleración G vectorial que va en dirección hacia el suelo, ¿cierto? Entonces cuando esta masa se comienza a desplazar de manera vertical hacia el suelo, entonces esta masa básicamente lo que está haciendo es que se está desplazando en la misma dirección en la que la fuerza que la está desplazando se está aplicando. Entonces ya vamos a ver que eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la definición de trabajo que hemos planteado. Digamos que nosotros tenemos acá, este es el nivel del suelo. Por lo que nosotros podemos decir que esta masa en este punto, donde quiero medir la energía potencial, está a una altura de HB. Listo. Y esta masa, donde yo mido la energía potencial inicialmente, está a una altura de HA, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente yo he definido este como el punto A y como el punto B. Ahora, este esquema me permite definir dos energías potenciales, que las vamos a escribir así. UA es simplemente igual a la masa por la gravedad por la altura HA, y V es igual a la masa por la gravedad por la altura HB, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este caso?
lo que vamos a tener es que vamos a tener una diferencia de energía potencial positiva. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se comienza el desplazamiento, nosotros nos encontramos en el punto A y cuando se termina nos encontramos en el punto B. Y podemos ver que la altura en el punto A es mayor que la altura en el punto B. Entonces, a medida de que la partícula con masa m se desplaza desde A hasta B, su energía potencial comienza a disminuir porque su altura comienza a disminuir. Está perdiendo altura. Entonces, por lo tanto, la diferencia de energía potencial, que es energía potencial en B menos energía potencial en A, va a ser masa por gravedad por la altura HB menos masa por gravedad por altura HA. Y esto es igual a menos masa por gravedad por la altura HA menos la altura HB. Bueno, de acá lo que nosotros podemos ver es que como la altura HA es mayor que la altura HB, esa energía potencial, ese cambio de energía potencial es negativo, porque la energía potencial está disminuyendo desde el punto A hasta el punto B. Ahora vamos a mirar cómo es el trabajo. Listo, entonces el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad va a ser un trabajo positivo, porque el trabajo, por definición, para una fuerza conservativa, como lo es la fuerza de la gravedad, es simplemente menos delta U, y menos delta U en este caso simplemente es masa por gravedad por HA menos HB. Entonces ese es el concepto que nosotros debemos de tener de trabajo, que el trabajo es positivo cuando se está realizando a favor de la fuerza que está causando el desplazamiento. Ahora nosotros pudiéramos coger la situación a la inversa, ¿cierto? Entonces nosotros pudiéramos decir que simplemente tenemos, vamos a hacerlo así, supongamos que este es el nivel del suelo y tenemos una masa en este punto y este va a ser el punto A. Naturalmente la altura de esa masa sobre el nivel del suelo va a ser 0, ¿cierto? Y yo voy a desplazar o voy a lanzar esa masa hacia arriba ejerciendo un trabajo en contra de la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es básicamente lo que yo tengo acá? Yo voy a estar desplazando esta masa en esta dirección hasta que alcance un punto B. ¿Cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros sabemos es que esa masa se está desplazando en sentido contrario a la fuerza de la gravedad que depende de esta aceleración G que va en dirección hacia el suelo, ¿cierto? Bueno, esta masa es una masa M y se ha desplazado hasta un punto tal que su altura es simplemente HB. Para este caso, nosotros podemos decir que el cambio de energía potencial es positivo, porque delta U simplemente es igual a masa por gravedad por HB menos 0. Y esto es igual a masa por gravedad por HB. Ese es el cambio en energía potencial. Ahora, como el trabajo W es igual a menos delta U, en este caso el trabajo es igual a menos masa por gravedad por HB. Es decir, hay que realizar un trabajo negativo en contra de G para poder desplazar la masa desde ese punto donde estamos, que es el suelo, hasta el punto a una altura HB sobre el nivel del suelo, ¿cierto? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que tener claros
de la parte mecánica del trabajo. Ahora vamos a mirar una consecuencia de que el trabajo lo realice una fuerza conservativa. Entonces nosotros ya sabemos lo siguiente. Para una fuerza conservativa, entonces podemos escribir que trabajo es simplemente igual a menos delta U, y esto es igual a UA menos UV para una fuerza conservativa. Entonces ahora, para una fuerza arbitraria, entonces nosotros tenemos que el trabajo es igual al cambio en energía cinética. La K ahí viene de kinetic, que es cinética en inglés, y esto es igual a K sub B menos K sub A. Bueno, entonces de esta forma nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, supongamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 y decimos igualando la ecuación 1 y la ecuación 2, obtenemos que lo siguiente, que esta parte de acá, UA menos UV, va a ser igual a esta parte de acá, que es KB menos KA. Y de acá simplemente podemos decir que UA más KA va a ser igual a UV más KB. Es decir, la suma de la energía mecánica más que es la energía potencial más la energía cinética en el punto A es igual a la suma de la energía mecánica, que es energía potencial, más energía cinética en el punto B. Lo que esto enuncia se conoce como el principio de la conservación de energía mecánica. Bueno, un segundo. Principio de la conservación de la energía mecánica. Esto es un principio muy importante que vamos a utilizar muchísimo en este capítulo de potencial eléctrico, pero además es un principio que nos permite hacer mediciones muy precisas de algunas variables energéticas en el caso de la interacción electrostática, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Primero vamos a hacer un ejemplo para ponernos en contexto desde la perspectiva de la mecánica. Vamos a suponer lo siguiente, entonces esto es ejemplo de contexto. Supongamos que nosotros tenemos aquí, esto es como una montaña rusa, ¿cierto? Y nosotros vamos a suponer que tenemos un carrito que lo queremos desplazar.
Digamos que esto es un carrito y digamos que en ese punto ese carrito se encuentra a una altura de h sobre este nivel del suelo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle nombre a estos puntos. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. En el punto A nosotros podemos ver que el carro está estacionario, es decir, no se está moviendo, por lo que podemos afirmar que su energía cinética en ese punto A es igual a 0 y podemos afirmar que su energía potencial en el punto A simplemente es la masa del carro por la gravedad por la altura h. Bueno, entonces supongamos que nosotros iniciamos el movimiento del carrito simplemente empujándolo un poquito y ese carrito se comienza a desplazar cuesta abajo. ¿Cierto? Entonces el carrito comienza a desplazar cuesta abajo hasta que el carrito llega acá. Bueno, entonces nosotros ¿qué podemos observar de este desplazamiento del carrito? Podemos observar que ahora en el punto B la situación ha cambiado. Su energía potencial en este caso va a ser igual a 0 porque la altura en este momento ya es igual a 0 con respecto al suelo. Pero ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética de ese carrito va a ser la máxima justo antes de que el carrito llegue al punto B, porque el carrito va a comenzarse a acelerar mientras va bajando cuesta abajo hasta que cuando llegue a ese punto B simplemente va a tener una energía K sub B que va a ser la energía cinética máxima, porque va a tener la velocidad máxima. ¿Eso qué significa? Que toda la cantidad de energía potencial que estaba de alguna forma almacenada en el carrito cuando estaba a una altura h, ahora se ha convertido en energía cinética. Esto es un proceso de conversión de energía, ¿cierto? Ahora, cuando este carrito, digamos que comience a subir cuesta arriba, nosotros nos vamos a dar cuenta que su energía cinética se va a convertir en energía potencial, o por lo menos una parte de la energía cinética se va a convertir en energía potencial, porque acá va a haber una altura de h medios con respecto al suelo, ¿cierto? O sea, cuando este carrito llegue acá, este carrito va a poder continuar su movimiento debido a que todavía posee una cantidad determinada de energía cinética, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros podemos ver es que acá la energía potencial en C va a ser igual a masa por gravedad por h medios, y la energía cinética en C simplemente va a ser la mitad de la energía cinética que había en B. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Acá teníamos una energía cinética máxima, ¿cierto? Y esa energía cinética máxima ha de ser la suma de las energías KB y KB y V, ha de ser igual a la suma de Ka y OA por el principio de conservación de la energía, ¿cierto? Entonces, para que eso se cumpla, necesariamente lo que tiene que suceder es que
la energía cinética máxima sea igual a la energía potencial original que había cuando el carro estaba en reposo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que K sub B simplemente es igual también a masa por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces, y va a ser igual simplemente a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B del carrito. Ahora, en este caso, K sub C más U sub C ha de ser igual a la energía en B también. Y la energía en B sabemos que es masa por gravedad por altura. Por lo tanto, esa masa por gravedad por altura en el punto B se ha convertido parte en energía potencial en el punto C y parte en cinética. Por lo tanto, la cinética también ha de ser masa por gravedad por altura sobre 2. Entonces, en este caso, la mitad, vamos a dibujar ese 2 mejor que no se ve bien, la mitad, o más bien, la energía cinética en B, la mitad de esa energía cinética se convirtió en energía potencial y la otra mitad se conservó como energía cinética. Entonces, K sub C, masa por gravedad por H, medios, y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Entonces, digamos que esta es una ilustración que es bastante instrumental para entender el principio de conservación de la energía, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, podemos obtener de este diagrama. Este diagrama es un diagrama muy útil para entender ese principio de la conservación de la energía, que lo vamos a utilizar tanto en la parte eléctrica. Entonces, bueno, esto es una introducción que yo les quería dar de la parte mecánica para que ustedes se pudieran más o menos ambientar sobre los conceptos de la mecánica que debemos de utilizar para el estudio del potencial eléctrico. Hemos visto, por ejemplo, la definición de trabajo, hemos visto fuerza conservativa, hemos visto un ejemplo de trabajo positivo y un ejemplo de trabajo negativo. Hemos visto que podemos obtener el principio de la conservación de la energía mecánica y hemos visto una ilustración del principio de conservación de la energía mecánica, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que les quería mostrar y ya nos vemos en un próximo video en donde vamos a hablar en torno a la energía potencial eléctrica, al potencial eléctrico y a todas estas minucias que debemos de tener presente para poder solucionar problemas que tengan que ver con